El Estado de Israel se encuentra hoy en día en un rebrote de la pandemia. De nuevo miles de enfermos. De nuevo cientos de muertos. Pero ¿cómo se está viviendo la crisis por el COVID-19 en el Hospital Hadassah? ¿Hay suficiente personal y material médico? ¿Quién es el culpable o quiénes son los culpables de este rebrote? En entrevista para Enlace Judío, Claudia Poggi, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Hadassah, nos lleva a conocer cómo se vive día a día en el hospital bajo esta crisis de salud pública. Hola Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muy bien, ¿y tú? Para mí también es un gusto encontrarme contigo aquí. Claudia, eres licenciada en enfermería y hoy laboras en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Hadassah. Así que la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo están viviendo la crisis por esta pandemia que en Israel ya ha provocado 2,000 muertos? ¿Hay suficientes respiradores, por ejemplo, para los enfermos del virus? Bueno, mira, es muy difícil decir, cuando nosotros salimos y escuchamos la prensa, decimos no estamos en crisis, estamos en una crisis, y estamos en una crisis mundial por esta pandemia. Tengo la suerte de estar viviendo esta pandemia en este país donde desde que empezó se ha desarrollado y se han movido todos los mecanismos posibles y todos los recursos posibles para atenderla. No faltan respiradores, no faltan respiradores en el país y no faltan respiradores en el hospital en el que trabajo. Y lo que puede ser que falte, si el número aumenta de los pacientes ventilados, va a ser equipo médico, porque ningún país está preparado en el mundo con un grupo de personas esperando que suceda esto. Entonces, los equipos los tenemos, la tecnología la tenemos, todos los mecanismos que tuvo que usar Israel para ponerse al día con esta pandemia, creo que están bien encaminados. No creo que van a faltar recursos, estamos entrenando enfermeras. El hospital en el que trabajo es el Hospital Hadassah en Karem, y ahí estamos entrenando enfermeras en este momento. En cuidados intensivos están entrando enfermeras nuevas al hospital, que las estamos entrenando para el invierno, porque ahora viene la época en que todos tenemos un poco de miedo de lo que va a pasar. Esto nos golpeó duro dentro del hospital porque tuvimos que salir a luchar con algo que no conocemos tanto. Entonces, por supuesto que las crisis pasan, digamos, y las estamos enfrentando, creo que de una manera muy, muy, muy inteligente, digámoslo así. El personal, cuando me refiero al personal médico, me refiero a todo lo que se movió dentro del hospital para que esto pudiera funcionar. Todo, cómo pudimos lograr que los servicios que no existían se abrieran como servicios médicos generales de medicina que atienden a los pacientes que no están ventilados, y también todo el equipo que se abrió para los pacientes ventilados. O sea, seguro que hubo una gran movida dentro del hospital y bueno, y de recursos también nacionales desde el Ministerio de Salud y del hospital en el que estoy, que seguro movió toda su estructura como organización para lograrlo, ¿no? Ahora, Claudia, supongo que en esta labor diaria que tú realizas, pues se van sumando muchas experiencias, historias que te toca ver muy de cerca. ¿Hay alguna experiencia que recuerdes de manera especial? Ay, mira, es una pregunta un poco que toca un poco el alma, como digo yo, porque es muy difícil, son muchas las experiencias. Esta es una enfermedad que los que estamos hoy trabajando con ella nos damos cuenta, nunca tuvimos una experiencia de que las personas enfermas y tan graves estén solas, mueren solas y los familiares no se pueden acercar. O sea, tengo muchas anécdotas y te voy a contar una de las primeras semanas cuando se abrió el servicio de cuidados intensivos. Primero, que para mí fue muy difícil no tener contacto con familiares de pacientes, solo por un teléfono, por una llamada, una videollamada. O sea, para mí es sumamente importante como enfermera tener ese contacto de conocer a la familia, el entorno del paciente. Eso fue un shock para mí al principio y lo sufrí, lo sentía realmente en el alma de enfermera que tengo. Eso de que los pacientes llegaban solos, empeoraban su situación médica solos y no teníamos la familia como el entorno
natural de un paciente que está muy mal y que muchas veces no sabemos si vuelve después de ventilado. Y me acuerdo de un paciente religioso que me pidió, por favor, o sea, antes de ventilarlo, quiero que me ayuden a ponerme los tefilín para poder rezar. Y estábamos todo el equipo alrededor de él, el médico con todo el equipo de intubación, el anestesista con todas las drogas para dormir al paciente, para intubarlo. Nosotros, yo enfermera, mujer, ayudándolo con todo lo que tenía que hacer porque prácticamente no podía respirar. Y bueno, logramos que hizo el rezo antes de eso y después los médicos dijeron, bueno, ahora te vamos a dormir. Llamó por teléfono a su familia para decir, me van a ventilar. O sea, en mi experiencia como enfermera de CTI, no viví eso, que un paciente tan lúcido llama a la familia para decir, ahora me van a ventilar, y faltaría como la segunda parte de la frase, no sé cuándo voy a volver. O sea, durísimo. Se desarrolló toda la técnica y todo el procedimiento, y después me tocó envolver todo aquello tan sagrado para esa persona, colocarlo en una bolsita de nylon cerca de la cama para que cuando la familia pudiera sacarlo del servicio lo vinieran a buscar. El libro de los rezos, los tefilín. ¿Cómo te puedo decir? Todo es con una connotación tan rara, porque no está la familia ahí, el médico sale, le explica, entran, hablan con el paciente. Es una enfermedad muy, muy difícil en lo que tiene que ver con lo humano. O sea, cómo se desconectan las personas, las dormimos profundamente, totalmente, para ponerlos a ventilar porque los pulmones están en un estado sumamente alterado. Y después esos teléfonos que están sonando. Los pacientes todavía que no estaban ventilados tienen un teléfono con el que se conectan con su familia, entonces después que los ventilamos ese teléfono no para de sonar. Una madre despidiéndose de un hijo de 4 años, diciéndole por teléfono que por unos días no va a poder hablar con él porque la teníamos que ventilar en el lapso de pocos minutos y no sabemos cuándo van a volver. O sea, y todo ese equipo que está trabajando para traerlos de vuelta. O sea, seguro que es una situación muy, muy difícil, sobre todo cuando estos pacientes mueren. O sea, que mueren solos. O sea, que ellos están en un estado de inconsciencia que posiblemente no están dándose cuenta de lo que está pasando, pero no permitirle a una familia poderse despedir de un ser querido. Eso es, creo, que lo que a mí más me ha golpeado de esta pandemia. No sé si estaba preparada como enfermera para esto. O sea, hoy me doy cuenta, no sé si me voy a preparar algún día para esto. Es muy, muy difícil y por eso cuando la gente no cree que esto está pasando, yo digo, los invito a que tenemos que hacer más películas de lo que pasa ahí adentro para que haya más gente que crea que esto realmente está pasando. Claro, Claudia. ¿Qué pasó con esos pacientes? ¿Qué pasó con el señor de los tefilim, de la señora que se despidió de su hijo? Bueno, el señor de los tefilim no volvió y la señora que se despidió de su hijo volvió. O sea que nos pasan esas cosas que, ¿cómo te puedo decir? Que son difíciles, un poco, perdón que me emociono un poco, pero que son un poco como difíciles de explicar. Nosotros las enfermeras trabajamos para que todos vuelvan, los médicos también, trabajamos en unos equipos que yo digo son increíbles. Nosotros abrimos ahí un equipo de gente que no se conocía. O sea, no era gente con la que yo estaba trabajando todos los días. Se formaron unos equipos médicos de trabajo. Cuando digo médicos me refiero hasta el que ayuda a limpiar ese servicio. O sea, me refiero a todo ese equipo que está haciendo que esto funcione. No nos conocíamos y parecía que al principio yo dije, ¿cómo va a funcionar? No sabés con la garra que se está trabajando allí para que esto salga adelante y por supuesto que cuando estos pacientes salen, para nosotros es increíble porque estamos luchando con una enfermedad que estamos conociendo, o sea que no la conocíamos. Claro, claro. Ahora, Claudia, una pregunta un poco complicada. Desde tu punto de vista, ¿quién o quiénes son los culpables de este rebrote del virus que atraviesa hoy el Estado de Israel? Es un poco difícil la respuesta a esta pregunta, porque más que culpables yo digo hay como unos responsables. Y yo pienso que no fueron, las medidas que salieron del gobierno no fueron unas medidas claras. En un momento, en la primera vuelta, en la primera ola que tuvo esto, pareció como que nos iba bien,
Y salió un poco el primer ministro con una frase de disfruten ahora que se abre todo. Y yo creo que no tuvimos la madurez de entender lo que quería decir la frase esa, y hubo un poco de confusión, que hasta ahora sigue la confusión. O sea, ahora estamos con el segundo cierre, cómo se va a abrir el segundo cierre. Yo creo que hay acá responsabilidad de varias partes. Una parte es que el gobierno tiene que ser más claro, tiene que haber un orden en lo que plantea a la población, en las medidas que hay que seguir, y la población tiene una responsabilidad de cumplir con unas medidas que son básicas. Yo digo, a nosotros nos piden que nos pongamos básicamente para salir tapabocas, que mantengamos la distancia, que podamos proteger a las personas mayores y que tienen enfermedades previas, que hagamos la higiene de manos. Entonces, son 4 cosas básicas que yo digo que si la población las estuviera cumpliendo en el momento que va a rezar, en el momento que se va a reunir con la familia, en el momento que va al supermercado, si esas 4 cosas las pudiéramos cumplir, yo creo que no hubiéramos llegado a estos números. Las medidas son claras. Cómo se han transmitido creo que no es la forma clara. Acá no se llegó a la población de una forma asertiva, a lo mejor porque hay que sacar la pandemia de un entorno político. O sea, esto es un problema de salud y un problema humanitario, y creo que hay que enfocarlo desde esa óptica, sacar todas las alianzas políticas que haya que haber, o que hay, no sé cómo decírtelo, para decir esto es así, acá, acá y acá, en todos los lugares las personas tienen que cumplir con estas reglas. Entonces yo pienso que hubo fallas desde el gobierno, hubo fallas desde la población, y creo que esta segunda vuelta no va a salir bien si la gente no terminó de entender que hay una gran responsabilidad personal. Porque acá es muy fácil echarle la culpa al otro, a ver si me entendés, o bueno, si los religiosos están haciendo esto, ¿por qué nosotros no podemos hacer esto? Si cada persona toma esto en sus manos y dice, yo como ciudadano del Estado de Israel, en este momento con estos números, ¿qué tengo que hacer? Entonces lo voy a hacer, no importa lo que está haciendo esta comunidad o la otra comunidad. Entonces yo creo que acá hay un gran compromiso social, y acá nos empezamos a dar cuenta capaz que en el compromiso social todos somos un poquito egoístas y pensamos en nosotros y qué es mejor para nosotros. Y esta pandemia nos tiene que dejar la gran lección de que esto es un problema que si no lo enfrentamos desde lo más sencillo, que es ¿qué puedo hacer yo por esto? Y cumplirlo, no vamos a poder salir. O sea, creo que eso es capaz la gran falla, que es la gran falla humana en el entendimiento de la orden y en el cumplimiento de las medidas, y en entender que esto está pasando en el mundo, esto no está pasando solo acá. Si cada país entendiera que esto es algo que está pasando en el mundo y que no sabemos cómo vamos a salir de esto, capaz que las responsabilidades empezarían por cada individuo y nos cuidaríamos más, no sé, me parece. Yo me enojo cuando veo que la gente no se cuida, pero claro, es algo que tenemos que aprender a ser menos egoístas y a pensar más en esos pacientes que llegan a los hospitales y se están muriendo solos y están sufriendo. He visto mucha gente sufrir de una manera muy cruel. Entonces, por eso te digo que, y esto todavía va a seguir un tiempo más, entonces no sabemos cómo vamos a salir. Claro, aunque estemos cansados del tema porque ya llevamos meses con esto, tenemos que no bajar la guardia porque eso puede costar muy caro. Finalmente, Claudia, tengo entendido que te sientes muy orgullosa de trabajar en Hadassah. De manera personal, ¿qué es lo que más puedes presumir de este hospital? Bueno, mira, estoy muy orgullosa de trabajar en Hadassah desde siempre, no desde la pandemia. O sea, por cómo me recibió a mí el hospital, como enfermera que vine del exterior, por cómo se trabaja en este hospital, que para mí es como una gran familia. O sea, Hadassah es una gran familia donde los que trabajamos ahí, vivimos el espíritu de Hadassah. Pero en la pandemia aprendí cómo rápidamente se pudo desarrollar dentro del hospital donde trabajo todo un mecanismo, como desde la dirección del hospital y de la dirección de los departamentos, como el departamento al que pertenezco, que es el departamento de enfermeras, se hizo el reclutamiento del personal, cómo cada semana nosotros tenemos las enfermeras que trabajamos en la unidad de corona, tenemos la oportunidad de encontrarnos con miembros de la dirección del hospital para ver qué podemos mejorar, donde tenemos esa puerta abierta de poder plantear, y no quiere decir que las soluciones vienen mañana.
O sea, ¿en qué sentido te lo digo? Que no es que las enfermeras vamos a plantear esto necesitamos y al minuto está todo. Que están pensando cómo solucionar y vemos cómo están trabajando para eso. O sea, DASA le dio un marco a la pandemia desde el principio, cómo chequeó al personal que trabaja dentro del hospital, hisopos que no había para hacer a las enfermeras y a los médicos que trabajamos aparecieron en el hospital y todos nos chequeamos. Y uno de los principios era que el personal que trabaja en el hospital esté tranquilo de que los vamos a chequear para que evitar que estés preocupado por si por las dudas me contagié de esto. Los equipos en el mundo están faltando los equipos de aislamiento para trabajar con estos pacientes. Y bueno, y llegaron y están, y siempre tuvimos con qué protegernos, y si las máscaras, la cara de una era más chica y la de la otra era más gordita, y la máscara no adaptaba, entonces había 4 tipos de máscaras N95 para que estuviéramos más seguros para trabajar con esto. Cómo se ha ido desarrollando y cómo la estructura de organización del hospital fue de una forma estratégica, viendo de dónde saco enfermeras, de qué cuidados intensivos saco enfermeras para que preparen otras enfermeras. O sea, acá no creas que el hospital tenía un cuartito con 50 enfermeras de cuidado intensivo esperando que lleguen estos pacientes. Cómo de una forma estratégica, inteligente, asertiva, reclutaron a las enfermeras y trajeron equipos en que nosotros estamos formando todo el tiempo personal para poder enfrentar esta pandemia. Yo me siento muy orgullosa del hospital porque es un hospital dentro de un sistema de salud que atiende a todos. O sea, es un hospital que está dentro de la estructura de este país que es muy solidario con todos. Todos llegamos a los mismos hospitales, no hay diferencias en quién se atiende aquí o quién se atiende allá. Tenemos un sistema de salud muy igualitario, que eso a mí me ha dado como muchísima tranquilidad. Y bueno, y el hospital ha respondido a esta pandemia desde el punto de vista de investigación, en un montón de proyectos de investigación que salen y se están haciendo en ADASA, con apoyo a otros países en la ayuda logística de cómo se puede mejorar la estructura para que esto salga, con la apertura desafiante y con algo que, ¿por qué te digo que me siento también orgullosa? Cuando veo las noticias y hay hospitales que dicen, nosotros tenemos ya un 60% del cupo de pacientes de corona, ya no podemos casi recibir o tenemos un cupo chico, ADASA no da el número. Quiere decir que tenemos un corazón amplio. A ver si me entendés, y no sé si lo describo de una forma clara. No tenemos un cupo. Nosotros vamos a seguir luchando por abrir servicios, por extender los servicios que tenemos para que todos los que tengan que venir a atenderse a este hospital tengan los recursos para atenderse. Y en eso estamos luchando. No es fácil. Es muy difícil preparar personal en tiempo corto. Es muy difícil que nosotros podamos llegar a los estándares que queremos llegar, pero estamos trabajando en eso y no vamos a bajar los brazos. O sea, eso creo que es lo que me hace sentir muy orgullosa del hospital, que estamos siempre luchando para hacer las cosas como hay que hacerlas. Sin duda, Claudia, 1.000.000 de gracias por esta labor tan noble a la que te dedicas todos los días. No ha de ser fácil para ti exponerte de manera cotidiana a padecer también esta enfermedad. No ha de ser fácil para ti ver tanta gente sufrir, enfermar, luchar por su vida. Así que te agradezco muchísimo tu labor. Ojalá que termine pronto esta crisis de salud y que podamos volver a platicar en el futuro con temas más positivos. Que termine pronto, como decimos, de tus labios a sus oídos. Y ojalá que termine pronto. Sueño con un día levantarme y que me digan, bajaron los números y esto se terminó. Pero bueno, vamos a confiar en que terminemos pronto y tenga la fuerza de poder seguir luchando. Ojalá. Así es, muchas gracias. Gracias por esa fuerza, Claudia, y que Dios te bendiga. Te mando un abrazo. Y gracias a ti por haberme dado la oportunidad de transmitirlo. Gracias.